Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Bueno, una vez más aquí con ustedes en Conéctate con Llamados a Santidad y los pastores Esteban y Marcela Perdomo Quimbaya de la Iglesia Cristiana Llamados a Santidad. De verdad es un gusto el poder estar con ustedes, es un gusto el tener este tiempo y sabemos que hay un tema que Dios ha movido en nuestros corazones a través de este tema y el tema es de corderos a leones. Y creo que es el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muy buenas tardes a todos los que están allí, ya conectados, los que se van a conectar. Y recuerden que estamos en la serie Entendidos en los Tiempos. Y queremos que estemos unidos en este tiempo porque Dios va a traer y está trayendo revelación. La palabra que Dios trae hoy, la que nos permita dar mañana, el domingo, de corderos a leones. Así es. Y bueno, mientras que damos un tiempo, ¿cierto? Una espera a que la gente se conecte, a que la gente comparta el link, comparta el en vivo. Entonces vamos a escuchar esta canción. ¿Cuál es la canción, amor? Danza de amor de Benecer. Bien, buenas tardes nuevamente, el Señor les bendiga. Estamos escuchando la canción Danza de Amor de Benecer, Honduras. Y bueno, es un privilegio a usted que está allí a través de las redes sociales, en este en vivo, ¿cierto? Siguiendo esta serie y siguiendo este tema que tenemos. Y bueno, para empezar, vamos a dar saludo a aquellos que están allí conectados o a aquellos que están allí reportando su sintonía. Claro que sí, pastor. Adrián Mendoza, Paola Murillo, Rosemary Rengifo, Gloria María Sánchez Montoya, Rubio Orozco, entre otros conectados. ¡Qué bendición! Dios les bendiga a cada uno de ustedes. De verdad que es un gozo y es una alegría que puedan estar allí. Bueno, amor, se dio el tiempo de iniciar y de arrancar con el tema que Dios nos ha dado para esta noche. Recordemos que estamos bajo la serie Entendidos en los Tiempos, como lo fue la tribu de Isaacar. Dice que ellos fueron entendidos en los tiempos y sabían lo que debían de hacer. Y la verdad yo le insto a toda la iglesia, a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen allí, que por medio de la palabra estemos unidos para que el Señor nos indique en este tiempo qué debemos hacer. La verdad hay una expectativa grande, Dios ha traído revelación, Dios ha traído unidad en el Espíritu, nos ha hecho entender cosas, o sea, hay unidad en los tiempos, hay aún cumplimiento de la palabra porque estamos viviendo un tiempo profético, iglesia, pero es importante que usted y yo lo podamos entender. Y yo le invito a usted en esta tarde, ya la noche,
de que usted tome la palabra, porque nosotros podemos dar la palabra, pero si no la tomamos, tenemos que tomar la palabra, tenemos que hacerla nuestra, porque lo que estábamos dando es palabra de Dios. Así es, bueno, y hemos venido en esta serie, ¿cierto?, de Entendidos en los Tiempos, pero hemos tenido varios temas, y por medio de estos temas el Señor está hablando. El Señor está tratando, y hay un tema muy especial que hemos venido tratando y tiene que ver con el mes en el que estamos. O sea, seguimos allí, el Señor nos lleva a entender mayores cosas, ¿cierto?, del tiempo en el que estamos, de qué es lo que está sucediendo en este tiempo, qué es lo que está aconteciendo en este mes en especial. Que si vamos a la palabra de Dios, a los inicios, vamos a entender qué mes es y lo que Dios tiene para nosotros. Pienso, amor, que el Señor está trayendo un alineamiento. Así es. Un alineamiento en los tiempos, como dice la palabra, el kairos del Eterno. Que nosotros podamos estar enfocados, que podamos estar alineados al tiempo de Dios. Porque muchas veces las cosas no se dan porque nosotros no sabemos en qué tiempo estamos. Cuando tenemos que hacer guerra, adoramos. Cuando tenemos que alabar, adoramos. Mejor dicho, hay una contraindicación en nuestras vidas porque no sabemos en qué tiempo nos estamos moviendo. Pero este tiempo, mira, es poderoso. La verdad, nos hemos apasionado por lo que el Espíritu Santo, por la gracia, ha traído a nuestras vidas como pastores. Y yo sé que esto va a impactar la iglesia, va a impactar a todos nosotros como cuerpo de Cristo. A ver, amor, he venido a la luz de la palabra a entender lo siguiente, y es porque la gente en el campo sabe cuándo es el tiempo especial para sembrar. Sí. Ellos saben, mire, de tal fecha a tal fecha, y ellos miran la luna, dice, este es el tiempo especial para sembrar. Y después de eso dice, no, ya no, porque ya no va a ser igual. Entonces, así como la gente entiende los tiempos para sembrar, usted y yo tenemos que entender los tiempos de la palabra, los tiempos en que Dios se mueve, los tiempos en que Dios quiere hablar. En este tiempo lo que Dios está haciendo tenemos que entenderlo. Pienso y creo que ese es uno de los mejores tiempos que vamos a estar viviendo. O sea, si nosotros salimos del esquema natural, de los límites humanos, y nos unimos a la palabra, esta profecía, las Sagradas Escrituras, con base a lo que hoy vamos a ver, estamos en uno de los mejores tiempos, que si usted y yo lo entendemos y lo tomamos para nosotros, es un tiempo de gran libertad. Amén, así es. Bien, entonces, oremos. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en la mano del Señor, por favor. Gloria a Dios, vamos a orar. Bendito Rey de Gloria, al Padre vamos en este momento, a través de Cristo, por la gracia y por el Espíritu Santo, su derramamiento sobre nosotros, Señor. La palabra dice que de Yahweh es la tierra y su plenitud del mundo y todos los que en ellos habitamos, y yo puedo creer junto con mi esposo como pastores y la iglesia que se une y se conecta, que usted es el dueño de los cielos y de la tierra, y damos toda la gloria y la honra a Cristo, al Espíritu Santo, al poderoso de Israel, que Él es el que toma el control de este tiempo, de este momento. Él es el que trasciende los tiempos, los límites son quebrantados. Y yo creo que en este momento, por la unidad de la palabra, Señor amado, hoy va a haber revelación, Señor. Bendecimos este momento, lo santificamos, declaramos el poder de la sangre de Cristo en los aires, en el entorno y el contorno de este lugar, allí donde están recibiendo la palabra, en cada hogar, en cada familia, cada persona que está allí conectada, los que se van a conectar, los que han seguido, Señor, este ministerio. Padre, les bendecimos, pero hoy declaramos, Señor, un día, un momento de revelación por la palabra, Señor. Un momento de entendimiento, un momento de tomar la palabra, un momento de sujetarnos a la voluntad y al kairos de Dios en nuestras vidas, Señor. Entregamos este tiempo bajo el gobierno absoluto de Jesucristo y bajo el gobierno del Espíritu Santo. Que sea usted hablando, que sea usted enseñando, que sea usted ministrando, que sea usted impartiendo en este momento. Bendecimos toda la iglesia que nos escucha, Señor, los conocidos, aún los que están cerca, los que están lejos. Bendecimos las naciones de la tierra, Señor, y gracias te damos porque es un privilegio poder servirte en este momento. Y en las manos de Cristo estamos. Damos gloria a Dios. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, hijo, ¿tenemos algún saludo allí en línea? Claro que sí, pastor.
Gloria María Sánchez Montoya dice bendiciones pastores, espero estén muy bien. Adrián Mendoza dice buenas tardes pastores, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Gabino Aurelio Inestrosa Torres dice feliz tarde para todos, que la presencia de Yahweh esté en cada uno de nosotros. Daisy Ruiz, Liz Dayan, Angélica Tobar, Paola Murillo, Rosemary Rengifo y Marcos Gómez, entre otros conectados. Amén, qué bendición. Un saludo a la iglesia allí en San Vicente del Caguán, en el Caquetá, ¿cierto? A la iglesia aquí en Cali, a la iglesia llamada Santidad, donde quiera que nos está escuchando, un saludo. Así es. Bueno, vamos a dar inicio a este tiempo en la palabra. Si usted puede allí en su casa, tome su Biblia, tome la palabra. Si usted puede apuntar, apunte, que sabemos que esta palabra le va a edificar. Y bueno, el Señor ha traído, como hablábamos, un tiempo de alineamiento, un tiempo de entender los tiempos. Y queremos tomar porque hacemos hincapié en ello, porque el Señor lo ha estado fuertemente trayendo a nuestro corazón como pastores y como ministros de su palabra, por la gracia. Entonces, queremos entrar a esto. Estamos viviendo un tiempo profético, un tiempo de ver la gloria de Dios. Y quiero enseñarles algo, traer a recuerdo algo que ya habíamos hablado, pero es necesario traerlo en este momento. Y sabemos que en este mes estamos viviendo un tiempo profético que se vivió hace muchos años atrás. Estamos mirando hace más de 3.200 años atrás. Sí. Y es en este mes de abril. Si lo hablamos a término bíblico y a término de lo que Dios instituyó, y lo podíamos ver en Éxodo 12:2 está, en Éxodo 13, versículo 6 también usted lo puede ver, que el Señor instituyó como el primer mes del año, el mes de Abib. Cierto que después del tiempo de Babilonia, del exilio, fue llamado el mes Nisan, pero es el mismo, el mes de Abib o el mes Nisan es el mismo mes. Entonces, el mes de Abib es el primer mes del año, fue el que ordenó el Señor. Pero sabe que hay algo particular en este mes, hay algo particular en este tiempo. Este tiempo es llamado la etapa de crecimiento. Este tiempo es llamado el tiempo para los judíos, para los que estudian aún allí la Torá, la palabra. Dice, y eso nos impactaba, que es el tiempo de mayor revelación. Es el tiempo donde hay como abertura de los cielos para nosotros poder ver y entender muchas cosas. Dice también que es el mes de la primavera. Y la verdad nosotros siempre miramos como cada partecita de la palabra porque sabemos que nada viene porque sí. Y quiero enfocarme en algo. Mire que yo miraba así muy rápidamente que el mes de la primavera, lo miraba en este año, abarca desde el 20 de marzo al 21 de junio. Desde el 20 de marzo al 21 de junio, yo decía, wow, Señor, o sea, en este tiempo nosotros estamos en el mes o en el tiempo de primavera. Y dice que la primavera, allí mirando un poco, aún con lo que decías tú, amor, este es el tiempo en que las plantas florecen, este es el tiempo del florecimiento, pero mirando aún más, dice que la primavera es sinónimo de renacimiento, de renovación, de restitución. Y si usted se pone a analizar, iglesia, junto con nosotros hoy, estas palabras son bíblicas. Renacimiento, renovación y restitución. Es decir, que este es el tiempo donde usted no puede perder el tiempo, ni desanimarse, ni decaer su semblante, sino que este es el tiempo de clamar a Dios por las promesas. Este es el tiempo de conectarnos a Dios. Pero ¿sabe algo mayor que lo va a impactar a usted y me va a impactar como nos ha impactado a nosotros? Es que en este mes es el mes de la Pascua. Este es el mes de la Pascua. Y yo decía, Señor, wow, porque Dios nos está llevando a entender algo mayor. Y cuando terminemos la palabra usted va a decir, wow, mire, este es el mes de la Pascua, que en el hebreo es el Pesach. Y hablándolo también de manera muy rápida, dice que la Pascua o el Pesach es pasar sobre, es saltar por encima, o es extender las alas, pero aún también la Pascua fue una ofrenda. Y en medio de la palabra, de lo que el Señor nos permite dar, vamos a entender cuál fue la mayor ofrenda que se ha dado en estos tiempos. Yo digo, Dios mío, pero ¿sabe algo, iglesia? Mire, el Señor nos tiene y nos va a llevar a cambios.
El Señor nos va a llevar, y cuando el Señor nos daba como pastores de cordero a leones, es porque este tiempo es el tiempo de una transición, porque eso fue lo que fue la Pascua para el pueblo de Israel. Fue un tiempo de transición, fue un tiempo de cambios, fue un tiempo de rompimiento, fue un tiempo de renacimiento. Y yo le digo hoy a usted, en el nombre de Jesús, vamos a conectarnos a la palabra, vamos a conectarnos hoy viernes a lo que Dios va a hacer en nosotros en este tiempo. Y yo decía, Señor, usted va a traer una transición a nuestras vidas, usted va a traer un cambio, usted está moviendo para traer algo mayor en cada uno de nosotros. Amén, así es. Pero, amor, ¿de qué tiempo a qué tiempo es el mes de Abib? Del 14 de marzo al 15 de abril. 14 de marzo al 15 de abril. O sea, estamos entre ese tiempo, ¿cierto? Y según lo que estuvimos viendo, temas pasados, bueno, el Señor nos tiene en un tiempo de aislamiento porque está sanando, ¿no es cierto? Precisamente estuvimos viendo eso, de que hay muchos que han sufrido, están sufriendo de lepra, y el Señor quiere sacarlos de esa lepra espiritual. Lo hemos estado viendo, y esto está sucediendo precisamente en este mes de Abib, ¿cierto? En este mes comprendidos entre marzo y comprendido entre abril. Entre marzo y abril. Wow, interesante. Esto impacta, y yo sé que usted está allí conectado, y vamos a empezar a profundizar un poco más en esta palabra. Lucas capítulo 22, ¿tienes algo más, amor, todavía? Yo tenía algo más allí. Recordemos que en este mes y en este tiempo, y mucho más en esta semana, se mueven tres Pascuas, tres fiestas, que sé que ya las vamos a mirar allí, ¿cierto? Pero tenga en cuenta, y es que en una semana se mueven tres fiestas. Es algo profético. Amén. Es algo que se está moviendo a la luz de las Escrituras. Y si usted puede tomar allí apuntes, yo le invito a que lo haga. Mire, bíblicamente hay promesas de redención en tiempo de Pascua. Hay promesas de redención en tiempo de Pascua, y quiero que me acompañe por favor allí el libro de Éxodo, capítulo 6, vamos a leer el versículo 6 al 7. Amor, por favor. Capítulo 6, versículo 6 al 7. Sí. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En esos dos versículos vamos a mirar rápidamente. Yo les voy a dar 4 promesas de redención en tiempo de Pascua. Amén. 4 promesas que hasta hoy son vigentes para usted y para mí en Cristo Jesús. Y no quiere decir que es que con esto nos estamos judaizando. No. No quiere decir que no, la palabra es viva y eficaz en todo tiempo. La palabra es eterna, dice las mismas Escrituras. Entonces, la primera promesa es, allí dice, os sacaré de debajo. Dice que los sacaré. ¿Qué quiere decir? Que así como lo hizo el Señor con Israel, Él va a sacar de la opresión. Pero hay algo mayor, y es que Él los estaba apartando. Él los estaba separando al pueblo de Israel. En este tiempo, por las Escrituras, por la palabra, yo lo creo para usted y para mí, para nosotros como iglesia, que el Señor nos va a sacar de debajo, porque ahí dice, nos va a sacar de la opresión. La segunda promesa es, los salvaré. En la Torá dice, los libraré. Pero los libraré ¿de qué? De servidumbre. Dice de cautiverio, de esclavitudes. Y mire que mientras escribía estas promesas, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón. Este es el mayor tiempo donde usted tiene que orar y llevar a un tiempo de rompimiento, un tiempo de declarar la palabra, un tiempo donde usted más tiene que levantarse en oración con Dios. Tercera promesa, dice, lo redimiré con brazos extendidos y actos de justicia. Este es el tiempo de redención. Y sabe que algo que se me venía a mi corazón también, amado mío,
de que por mucho tiempo, ¿cuántos de nosotros hemos estado clamando por promesas, esperando promesas, hemos estado orando por los hijos, por la familia, hemos estado orando aún por las finanzas, hemos estado orando por ministerios, por llamados, bueno, por tantas cosas a término familiar, personal, bueno, en fin, de todo? Yo digo, este es el tiempo. El Señor me hablaba a mi corazón y me decía, este es el tiempo de redención, este es el tiempo de salvación, este es el tiempo donde hay un alineamiento, donde hay una lucha espiritual, pero sabemos que en Cristo Jesús ya estamos en victoria. Cuarta promesa dice, los tomaré por mi pueblo. Los tomaré como mi pueblo. Yo decía, Señor, wow. Y con toda la revelación que Dios ha traído, yo le digo, Señor, tremendo. Y ¿sabe qué traía también? Este texto lo uní aquí rápidamente al llamado que el Señor nos ha hecho, de Deuteronomio 7:6, que dice que Él nos llama a ser un pueblo santo y que Él nos saca con mano poderosa y nos toma como posesión suya. Entonces yo le digo, amada iglesia, a aquellos que están conectados, tomen esas promesas que están allí en la palabra, únanse a este tiempo y vamos a ver la gloria de Dios. Ahora, amor, esas promesas guárdalas allí, no me las vayas porque yo sé que son vigentes y ahorita lo vamos a demostrar, ¿cierto? Por favor, allí donde está, vamos a ir a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 7. Y mientras usted allí busca en las Sagradas Escrituras, hijo, por favor, demos allí saludo a los que están en sintonía. Claro que sí, pastor. Romeri Rengifo dice, buenas tardes, pastores, muchas gracias por darnos este alimento que lo necesitamos todos los días. Estoy en Cali desde el barrio metropolitano. Mil bendiciones para ustedes. Marcos Gómez, Ana Cecilia Castro dice buenas noches, pastores. Linda Tatiana, Jenny Marcela Rojas, Rigna Jara Embus, Gloria Muñoz dice buenas noches, pastores, que Dios les bendiga. Vivian Andrea Liscano Cortés, Barco Mi Barley, Ícaro Castaño dice Dios les continúe bendiciendo grandemente. Bien, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. También por ahí Luz Dari Cuadro, ¿cierto? Ella siempre reporta y dice, pastor, aquí yo estoy conectado, el Señor les bendiga. Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 7. ¿Solo el 7, no? Solo el 7. Dice allí la palabra, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Bien, ahora escuche esto. Sabemos que antes de la fiesta de los panes sin levaduras estaba la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Era necesario la Pascua. Entonces, pero para celebrar la Pascua era necesario sacrificar el cordero. Escúchame bien. Entonces la pastora habló de 3 fiestas y era la Pascua, panes sin levaduras y primicias. Pero antes de los panes y levaduras, que duraba 7 días, daba inicio con la Pascua. Y para la Pascua era necesario sacrificar el cordero. Ahora escuche esto. La Pascua es una festividad hebrea que se celebra en la primera luna llena de la primavera, en el que el pueblo hebreo conmemora la liberación por parte de Yahweh del pueblo en la tierra de Egipto. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en la tierra de Egipto. Entonces es esa conmemoración a la libertad. Y los panes sin levaduras es un recordatorio para Israel de toda la aflicción que vivieron en Egipto y cómo el Señor, cómo el Creador los sacó de ella con mano poderosa, ¿cierto? Ahora, se celebra, es un recordatorio de esa aflicción porque ya no viven en esa aflicción, porque ya no están allí. En otras palabras, están celebrando todo esto. Hoy en día se conmemora todo esto y se celebra porque el Señor los sacó a libertad. Los sacó de una aflicción a libertad. Entonces, este texto nos está abriendo ese campo. Este texto nos dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Pero le invito, por favor, y vamos nuevamente, estamos entre Antiguo y Nuevo Testamento. Le invito, por favor, que vayamos a Éxodo capítulo 2.
Éxodo capítulo 2. Y vamos a ver la condición en la cual se encontraba el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 2, versículo 23, y el versículo 23 nos habla de unas condiciones en las que estaba Israel. Dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Entonces, ¿cuál era la condición? Estaban gimiendo, ¿cierto? Estaban en dolor, estaban en servidumbre. Esa era la condición del pueblo de Israel, pero el verso 7 del capítulo 3 también nos habla de otra condición. Dice el 7, dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Allí estaban en aflicción, entonces estaban gimiendo, estaban en servidumbre, estaban en aflicción, estaban oprimidos. En otras palabras, la condición del pueblo de Israel no era la mejor. La condición del pueblo de Israel era un pueblo que necesitaba una respuesta, que necesitaba una mano poderosa, que necesitaba una libertad en ese momento. ¿Y sabe qué me llama la atención? Dice el versículo 25 del capítulo 2, y miró Dios a los hijos de Israel y se dio a conocer. Pero ¿por qué el Señor los miró y por qué se les dio a conocer? Por el amor que Dios tuvo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se acordó del pacto que tenía para con ellos. Se dio a conocer al pueblo de Israel con poder y con autoridad. Todos ya conocemos que el Señor envió 10 plagas, ¿cierto? Todos ya sabemos cómo el Señor envió las plagas. Pero también vamos a ver cómo fue que empezaron a preparar esa Pascua. ¿Y qué era lo que significaba la Pascua para el pueblo de Israel? Es tremendo porque el pueblo, con las características que vemos en la palabra, que estaban en aflicción, en angustia, ellos estaban necesitando a gritos una salida. ¿Y cuántos de nosotros en este tiempo estamos necesitando y estamos clamando a gritos una qué? Salida. Una salida. Y este es el tiempo de salida, este es nuestro éxodo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vayamos por favor a Éxodo capítulo 12 y te pido amor que leas del versículo 3 al versículo 7. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarás de la sangre y las pondrás en los 2 postes y en los dinteles de las casas en que lo han de comer. En la que han de comer. Bien, ahora escuchen bien esto. ¿Cómo preparar una Pascua? Primero, dice la palabra que será en el principio, en el primer mes, ¿cierto? En el principio de los meses. Y ya hemos entendido que es en el mes de Abib, o sea, en el tiempo, en este momento en el que estamos. Pero habla también de que tenían que tomar el cordero, un cordero. Escúchame bien, debían que tomar un cordero. Y muchos piensan que el cordero de pronto era para ofrecerlo en sacrificio, que de pronto el cordero de ahí iban y lo quemaban y lo ofrecían en ofrenda. Pero la palabra enseña que el cordero era para comer. El cordero allí era para comer. Entonces si la familia que tenían un cordero, de pronto el cordero era muy grande y ellos una familia pequeña, entonces lo compartían con la casa que estaba enseguida, con la más próxima, y entre todos podían compartir el cordero para comer. Ahora, dice el versículo 5 que el cordero tenía que ser sin defecto. sin defecto y de alguno. 1 año, ¿no?
De un año. Entonces no era que le fueran a dar al Señor el tuerto, el cojo, no. Tenía que ser un cordero sin defecto. Escúcheme bien, sin defecto. Pero también dice en el versículo 6 que se guardaba hasta el día 14. Entonces al día 10 se escogía el cordero, pero se guardaba hasta el día 14. Y mire lo impresionante y los números ciertos que quedan allí, porque precisamente el miércoles estábamos hablando sobre eso, sobre el día 14, que en este tiempo de cuarentena, para entrar a un país los ponen 14 días en cuarentena, pero cuando estaba en el tiempo de la persona con lepra, iba allí, se presentaba al sacerdote, el sacerdote lo mandaba a una cuarentena de 7 días y después volvía y lo mandaba a otra cuarentena de 7 días, y al 14 o al día número 14 le daba la definitiva si estaba leproso o si era solo una enfermedad de la piel. Entonces aquí el cordero lo guardaban hasta el día 14, sí. Pero dice la palabra que en el día 14 era inmolado por toda la congregación de Israel. Tremendo. Al día 14 era inmolado, escúcheme bien, por toda la congregación, no por unos cuantos. Dice la palabra por toda la congregación. ¿Y qué hacían después? La sangre la ponían o la untaban en los postes de la puerta y en el dintel, allí de la casa. Entonces, podemos entender, amor, que Dios hizo algo con este cordero especial, con este sacrificio, y estaba preparándonos para algo. Pero lo que me llama la atención es que después de que ellos hicieron la Pascua o participaron de la Pascua, el Señor los sacó a libertad y el Señor los sacó a la tierra prometida. Ese fue el paso, ese fue el salto que tú me estabas hablando ahí, ¿cierto? Pasó sobre los egipcios, saltó de la esclavitud a la libertad para llevarlos a una tierra prometida. Ahora, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, eran 3 fiestas seguidas, pero tras ello, todo era la preparación de un pueblo para entrar a una tierra que Dios les había prometido. Entonces, esta Pascua, estos panes sin levaduras, la fiesta de las primicias, no era porque sí, no era porque hágalo por hacerlo, no, era toda una preparación de parte de Dios para Dios introducirlos a una tierra prometida, para Dios dar la promesa, para Dios entregarle la promesa que, valga la redundancia, había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué y el Señor ha traído esto para usted y para mí? Iglesia amada, todos los que nos escuchan, es que ha habido y hay un alineamiento en el tiempo. Esto no es por la cuestión de los judíos, esto es cuestión palabra, esto es cuestión tiempo, esto es cuestión números. Este es el tiempo que usted y yo estábamos esperando para ver aún mayor la gloria de Dios. O sea, ha habido... Y por eso nosotros damos la cita, porque yo sé que si usted se pone allí, el Señor también le va a revelar. Porque el Espíritu Santo está trayendo, dice la palabra, que la creación anhela que la iglesia se despierte. Que la creación anhela que la iglesia entienda la palabra. Y este es el tiempo. Mire, esto que está hablando allí en el antiguo y que está unido al nuevo, está pasando en este mismo tiempo. Y sabe que hay algo impresionante, que ellos cuando compartían la Pascua, amor, eran en la casa, eran las familias, ellos estaban encerrados, ellos estaban aislados, era un tiempo especial. O sea, prácticamente es este tiempo, o sea, ha habido un alineamiento tan impresionante. Y yo digo, Señor, wow, que nosotros como tu pueblo lo podamos entender. Esto no es por rituales, esto no es por una tradición, no es porque sea la Semana Santa, no, aquí no tiene nada que ver ello. Aquí tiene que ver es que ha habido un alineamiento profético por las Escrituras. Y en todo el ámbito. Por eso es que no es tiempo ni siquiera de perder, valga la redundancia, el tiempo. Mire,
este es el tiempo, y yo lo he podido sentir en mi espíritu y el Señor me ha puesto a clamar grandemente. Este es el tiempo de ver muchas cosas cumplidas, proyectos, sueños, las promesas que Dios nos ha dado como iglesia, como ministerio, como familias, muchas cosas. Y con lo que el pastor, en unidad con la palabra, le vamos a dar, usted va a entender aún más por qué. Amén. Ahora, cuando le digo que no es que hoy los pastores están judaizando, no. Usted va a entender ahorita el porqué de la palabra. Usted va a entender ahorita el porqué de la unidad de los tiempos. Usted va a entender ahorita que lo que hoy estamos viviendo, eso se vivió hace miles de años, ¿cierto? Cientos de años. Y al principio fue que vimos en qué temporada se vivió esto también, y los sucesos o lo que sucedió, lo que pasó allí, que fue algo impresionante. Ahora vamos por favor a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Tenemos allí saludo, hijo, tenemos allí reportes. Claro que sí, pastor. Damos un saludo a Felisa Peña Mosquera, Jenny Marcela Rojas, Liz Dayan. Feliz Peña Mosquera dice buenas noches, bendiciones desde Neiva. Madeline Quimbaya Barco, mi Barley. Qué bendición, un saludo, ¿cierto? Desde Neiva, desde el Caquetá. Desde Chile también siguen allí conectados, Bogotá, Villavicencio también, Casanare, por allá los llanos. Ya, bendito sea el Señor. Juan capítulo 1 versículo 29, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio a Cristo que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche bien, el que quita el pecado del mundo. Y me llama la atención porque es el mismo tiempo. Y me llama la atención que ¿en qué tiempo murió Cristo? En el tiempo de la Pascua. En el tiempo de la Pascua. En el tiempo de la Pascua, Cristo murió por usted y por mí. Y en el tiempo que Cristo murió fue en este mismo mes, en el mes de Abril. Ahora, ¿qué es lo que representa Cristo? ¿Qué es lo que representa la muerte, la crucifixión de Cristo para usted y para mí? ¿Sabe algo? La muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo, representa para usted y para mí, en otras palabras, en nuestra Pascua. Cristo Jesús es nuestra Pascua. Su muerte es nuestra Pascua. Pero ¿por qué nuestra Pascua? ¿Por qué lo crees, amor? Cristo es nuestra Pascua, ¿por qué? Porque se cumple prácticamente y está todo lo que hablamos ahorita. Él es nuestra salvación, en Él hay redención. Él vino y trajo un rompimiento, porque todos sabemos que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino y rompió la historia, un antes y un después. Es un comienzo, es libertad, es victoria, o sea, son tantas cosas tan impresionantes. Ahora, si vemos, es llamado el Cordero de Dios. Fue llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero vemos la palabra, Cristo fue sin defecto, sin mancha, sin pecado, un cordero perfecto, una sangre limpia, una sangre pura. Ahora Él se guardó, porque Él se guardó para el propósito que Dios tenía. Pero como hacían y celebraba el pueblo de Israel la Pascua, Cristo fue inmolado, fue muerto por todos nosotros, por toda la congregación, por toda la humanidad. Y eso era lo que hacían. El Cordero lo inmolaba toda la congregación, todo el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel participaba de ello. Ahora, después de que era inmolado, ellos untaban su sangre en los dinteles de su casa, ¿cierto? Y con eso era la sangre por señal.
y por eso el ángel pasaba y no tocó a ninguno de ellos. Pero a mí me llama la atención cuando en Hebreos capítulo 12 versículo 24 podemos leer de que la sangre de Cristo, mejor que la de Abel, fue rociada por nosotros. Y en primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 habla también que esa sangre rociada sobre nosotros. En otras palabras, la sangre de Cristo no fue ayuntada en los dinteles, pero esa sangre sí fue rociada sobre usted, y esa sangre ha sido rociada sobre mí. Entonces podemos ver la semejanza del cordero que se celebró en la primera Pascua, que trajo libertad al pueblo de Israel, y el cordero que se celebró para nosotros, que es nuestra Pascua, que aparte de ello trae libertad para nosotros. Pero por ser nuestra Pascua, mire lo que trae el Señor. Es nuestra señal espiritual en este tiempo. Amén. Él es nuestra Pascua. Si usted está entendiendo, y si yo entiendo la palabra, y si la estoy tomando para mí, o sea, Cristo es mi Pascua. Así es. Porque lo ha aceptado como mi Señor y Salvador, como el todo de mi vida. Y por ser mi Pascua, por declarar el poder de su sangre, Él es mi señal espiritual. Así y es. Él es el que abre, o sea, esa señal que hizo, primeramente que el heridor no tocara la casa, porque es lo que habla Éxodo 12. El heridor no tocó la casa, pero también ¿qué pasó? El Señor lo sacó. El Señor lo sacó. O sea, el Señor les dio la salida al pueblo de Israel. Y eso es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la autoridad que tenemos en Él. Él es nuestra señal espiritual en el mundo, en esas regiones celestes. O sea, nosotros hoy tenemos una autoridad, y por eso yo le hablo a los intercesores, hoy le hablo a la iglesia de oración, hoy le hablo a los de la alabanza, a los de la adoración, los que son llamados a adorar y alabar al Señor. Este es el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Él está con nosotros de una manera aún mayor en este tiempo, y las armas que Él nos ha dado es para hacer un impacto en el mundo espiritual. Amén. Porque mire, la Pascua fue y es una ofrenda. ¿Y qué es Cristo cuando Él fue y murió? Una ofrenda. Y la ofrenda, si nosotros podemos ver, no es solamente ir y llevarla. La ofrenda, Él fue en adoración al Padre, porque Él fue y se entregó a sí mismo. Dice que Él se despojó de todo por obediencia al Padre, por amor a todos nosotros. Eso fue adoración, eso fue sujeción, eso fue obediencia. ¿Qué quiere decir? Este es el tiempo donde usted puede, mire, levantarse con todo lo que Dios te ha dado para hacer que este tiempo todo se alinee a favor de nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Amén, así es, todo se dé a favor de nosotros conforme a esa voluntad del Señor. Ahora escuche esto, hay muchos que toman este tiempo y que toman esa Pascua de una forma religiosa, ¿cierto? De una forma folclórica, lo hacen por una costumbre, por una tradición. Hay muchos que aún participan de la cena por una tradición o por una costumbre. Pero ¿sabe algo? Mi amigo y mi amiga, ¿sabe algo, amada iglesia? Que aún cuando participamos de la cena, de la Santa Cena, estamos participando de la Pascua. Amén. Por eso hay muchos pastores que dicen que la iglesia de Cristo es el Israel espiritual. Amén. Porque hay muchas cosas que nosotros vivimos. Ya lo que hizo Cristo sencillamente fue cumplir la ley y traer la ley y compactarla. Traer la ley y ponerla en esto. Entonces la Pascua, las fiestas, Él la compactó y nosotros celebramos esa Pascua. Hay muchos que no lo sabían, pero nosotros celebramos esa fiesta. Ahora, mira lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 56. 6:56. Y vamos a leer otros textos de la Pascua que dicen allí, ¿no? ¿Los tienes? En Lucas, sí. Miramos allí un momento, quiero que leamos este texto para que usted confirme aún más allí. En Lucas 22:7 dice: y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que pasó, o sea, la muerte, la crucifixión, la redención de Cristo pasó en la semana. Recordemos que en la semana se mueven 3 fiestas, y aquí está confirmando la palabra que es en el tiempo de ¿qué? De la Pascua. Amén. Entonces quería, la verdad, ese texto
aún permítame, y yo leo otro texto allí en Juan, si no estoy mal, Juan 19. No, no lo apunté bien. Hay otros textos que hablan puntuales sobre el momento. Aún dice la palabra que cuando el Señor resucitó, estaba en la preparación de la Pascua. O sea, nos gozábamos en ver todo este bombardeo espiritual de revelación que el Señor ha traído aún mayor a nosotros. Y esto lo queremos transmitir a la iglesia. Ahora sí, amor. Juan 6. Juan capítulo 6, versículo 56. Dice allí la palabra. Pienso que lo leo desde el 53. Por favor. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Gloria a Dios. Ahora, esta parte dice el versículo 53. De cierto digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. Ahora, cuando en el tiempo del pueblo de Israel que celebraron la primera Pascua, dice que el cordero era ¿para qué? Para comer. El cordero era para comer. Tenían que participar allí del cordero. Eso tenía que ver con la Pascua, participar del cordero. Y si ellos no participaban del cordero, si no sacrificaban el cordero, si no untaban la sangre allí en los postes y en el dintel, sencillamente iban a morir, porque esa era la señal para que el heridor pasara de largo y no los tocase. Esa era la señal para que el heridor no entrase y matase al primogénito. O sea que es necesario, pastor, en este tiempo entender, o sea, nosotros necesitamos, nos es necesario participar. Claro. Participar de la Pascua, participar de lo que Dios nos está haciendo entender en este momento. Así es. Ahora, dice, y bebéis su sangre, dice, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En otras palabras, nos está hablando de la importancia de participar de la cena. Nos está hablando de la importancia de conocer esta Pascua que es Cristo Jesús. Nos está hablando de la importancia de reconocer el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Nos está hablando de la importancia que fue su cuerpo, ¿cierto?, desfigurado, molido por usted y por mí. Nos está hablando de la importancia de saber que en su llaga nosotros tenemos sanidad. Nos está hablando de la importancia de reconocer su sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos saca libertad, que nos da perdón, que nos redime, que nos lleva a vida eterna. Nos está hablando de la importancia de reconocer ello. Mire, el Señor quiere que nosotros entendamos, y como lo dice el pastor, que nosotros reconozcamos aún. Mire, por mucho tiempo he participado de la cena, por mucho tiempo fui bautizada, pero déjeme decirle que aún a través de esta escritura venimos a entender aún mayor que el Señor Jesucristo es nuestra Pascua y el poder que hay en participar de ella con conciencia, o sea, sabiendo qué es lo que estamos haciendo, porque mire que el participar de la cena, el participar de la copa, del pan, no es por una tradición en la iglesia, no es simplemente porque hay que hacerlo una vez al mes, no. Eso tiene algo, o sea, tiene que quedar en conciencia en nosotros, que es prácticamente lo que Cristo instituyó para la iglesia. Así es. Algo que nos ha impactado es que cuando Dios eterno, dice, yo establezco este día que inicia el año. Y allí lo vemos en Éxodo 12:2. Establezco que este día inicia el año. Y establezco que esta fiesta es perpetua. Así es. Y eso nos impactaba. Cuando hablamos de una fiesta perpetua, es que es por siempre. Y Cristo, que vino a cumplir esa fiesta. Lo que Cristo vino fue a cumplir lo que el Padre, lo que el Eterno había dicho mucho tiempo atrás. Y yo decía, y pensábamos y meditábamos y aún más profundizábamos en esta palabra. Y yo decía, wow, Señor. O sea,
3 en 1. Sí, así es. Mire que, iglesia, el Señor habla de que esa fiesta sería celebrada perpetuamente, ya, o sea, para siempre. Y usted y yo estamos celebrando esas fiestas. Eso ha sido perpetuo aún para la iglesia, porque como dice la pastora, estamos celebrando allí 3 en 1, ¿cierto? Y cuando vemos y decimos lo siguiente, mire, la fiesta de la Pascua es, el significado es el tiempo, como el Señor los sacó de allí, ¿cierto? Y cuando usted y yo participamos de la cena es porque reconocemos cómo el Señor nos sacó del pecado y nos está llevando a vida eterna. El participar por lo menos de los panes sin levadura era el tiempo de aflicción, de yo reconocer lo afligidos que vivían, el maltrato, la esclavitud, todo. Y nosotros reconocemos cómo vivíamos antes de Cristo, quién éramos antes de Cristo, pero cuando participamos de la cena recordamos lo que Cristo hizo por nosotros y cómo nos sacó a libertad y cómo nos sacó a vida eterna, ¿cierto? Y la última fiesta, que era la de las primicias, ¿saben? Cristo es esa primicia. Cristo es esa primicia, porque Cristo fue lo primero, Él se dio como primicia, y gracias a Él, escúcheme bien, gracias a Él, usted y yo tenemos vida eterna. Entonces estamos celebrando estas fiestas perpetuamente también. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es ese Cordero. Cristo es esa verdadera bebida y esa verdadera comida. Ahorita dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Entonces, usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo vamos a comer la carne, cierto? Y a beber. No. El pueblo cristiano lo sabe, el pueblo cristiano lo entiende. Es primero reconocer lo que Él hizo, es primero aceptar su sacrificio, es primero saber que tiene valor, pero también tiene que ver en la participación de la cena, en la cena que Cristo instituyó. Y el versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. El que entiende esta palabra, el que entiende esa Pascua, ¿cierto? El pueblo de Israel tenía que comerla, pero nosotros tenemos que vivirla. O sea, tenemos que alimentarnos espiritualmente de esa comida y de esa bebida, ¿cierto? Pero cuando usted y yo lo entendemos, escúcheme bien, Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Pero mira, amor, que también, o sea, cuando usted y yo participamos literalmente de ese zumo de uva que simboliza allí la vid, que simboliza su sangre, que participamos de ese pan allí, lo oramos como el Señor nos ha llevado a hacerlo, aún en ese momento hay una activación espiritual. Amén. Porque la cena tiene algo espiritual poderoso. Así hay rompimiento, hay libertad. Por eso la palabra aún dice que nosotros no podemos tomarla indignamente. Pero sabe, también hay algo que trae, y lo mirábamos, amor, y es que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto a su tierra prometida, al Canaán. Cristo, que vino en este momento, nuestro Señor vino, murió, pagó el precio por todos nosotros, dice que fue resucitado y ahorita está a la diestra del Padre. Pero nos abrió una puerta grande. ¿Nos sacó a dónde? A entender que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, que nuestra ciudadanía es celestial. O sea, el Señor siempre quiso que el pueblo de Israel, y yo creo que por todo este tiempo de cristiandad, llamémonos, de personas conocedores de la palabra, de hombres y mujeres que leemos las escrituras, como usted quiera llamarlo, el Señor nos ha querido hacer entender que Dios nos quiere cambiar y nos quiere transicionar a otro lugar, a otra dimensión espiritual aún mayor. Mire, este es el tiempo, y yo vuelvo y le reitero a usted que me está escuchando en este momento, este es el tiempo del cumplimiento, porque cuando Cristo vino y murió y resucitó, Él vino a cumplir. Amén. Él vino a decir, está hecho. Entonces mire que este es el tiempo. No miremos estos días simplemente por pasarlos. No miremos estos días simplemente por ser festivos. No, miremoslo. Diga al Espíritu Santo,
Abre los ojos de mi entendimiento, porque aún esto lo podemos ver. El Señor tuvo que abrir los ojos del entendimiento de los discípulos para que ellos pudieran ver y entender las cosas. Este es el tiempo donde usted tiene que tomar la autoridad. Si el Señor lo llama a orar en las madrugadas, levántese a orar en las madrugadas. Si el Señor lo levanta a usted en las tardes, lo dices, no mires de pronto más televisión, no hagas esto y oremos. Este es el momento, porque mire, algo se está abriendo, el Señor está haciendo algo en la atmósfera espiritual. Así es impresionante. O sea, he entendido aún mayor esta palabra, la hemos entendido y es impresionante. Y sabe algo, amor, para ir ya dando, finalizando este tiempo, estamos entrando como corderos. Pero yo sé que al entender esta palabra vamos a salir como leones. Amén, gloria a Dios. Va a haber esta conversión allí. Y mañana vamos a ver qué fue lo que Cristo hizo, qué fue lo que Cristo derrotó. Y usted va a decir, no, pues él derrotó a Satanás y derrotó esto, sí, eso lo sabemos, pero vamos a ir más allá. Vamos a ir más allá y vamos a entender qué fue lo que verdaderamente Cristo nos entregó. Él es nuestra Pascua. Pero así como es nuestra Pascua, Él también, escúcheme bien, Él también peleó y nos entregó algo en nuestras manos. Así que yo creo que mañana va a ser un tiempo especial también. Yo quiero dejarles esta palabra, yo sé que va unida y yo le invito, la verdad como pastores le invitamos que esté en sintonía mañana a las 6, el domingo a las 9 de la mañana. Este fin de semana va a ser algo poderoso. Y quiero darles esta definición o lo que el Señor ha traído. Y es sobre la palabra consumado es. Porque esto es lo que va a ser un boom en el mundo espiritual si usted lo toma de aquí al domingo. Por eso le digo, tome la palabra. Dígale, Señor, yo quiero pasar de cordero a león. Yo quiero entender realmente qué es la Pascua, qué es Cristo en mi vida. Aún al participar de la cena, aún al tomar y participar, yo quiero entenderlo. Mire, muchos nos quedamos en el ayer, muchos nos quedamos en nuestros límites, muchos nos quedamos en no puedo. Este es el tiempo de formatear, de cambiar todo eso. Y quiere que les diga algo, mire, cuando el Señor Jesucristo murió, y yo sé que muchos pueden conocer esta palabra, una de las últimas palabras que Él dijo fue consumado es. Y consumado es, viene del griego telestai. ¿Y sabe qué significa? Le voy a dar 3 significados. Y viene unido a todo lo que Dios nos ha llevado como ministerio y como pastores. 1 es pagado en su totalidad. ¿Qué quiere decir? El Señor ya lo hizo todo. 2 es una deuda pagada. No solo una deuda espiritual, sino una deuda en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios es pleno. Dios no deja las cosas a medias. También dice, ya terminé la obra. Pero nosotros de pronto tenemos un contexto o hemos crecido con algo, y es que Cristo murió y allí fue todo. Mira, algo que me impactaba, y es esto, mire, dice que el mes de Aviv va unido a la primavera, que es un mes de florecimiento, es un mes de renacer, es un mes de comienzos. La Pascua es un mes de transición, es un mes de cambios, es un mes de pasar por alto, es un mes de pasar aún al otro lado. ¿Y sabe algo que significa consumado es? Es el fin y el cumplimiento de la ley y el comienzo de la gracia. Amén. Y la gracia es Espíritu Santo. ¿Y a qué voy yo con esto? Para usted, persona amada que me está escuchando, este es el comienzo de algo nuevo para su vida. Este es el comienzo de algo nuevo para su hogar, para su casa, para su ministerio, para el llamado. Si usted dice en estos momentos estoy hastiado de la rutina, si usted dice en estos momentos me siento estancado, me siento que ya no puedo más, quizás este tiempo ha sido muy duro, estoy preocupado, y es normal porque somos seres humanos, estoy preocupado por las finanzas, por la economía. Yo le digo, Dios tiene algo para ti, porque Cristo es su Pascua. El pueblo de Israel gemía por la esclavitud y el cautiverio que había. Y créame que cuando el Señor vino a cumplir esto aquí en la tierra, estábamos en cautiverio. Había pecado, hay desobediencia. Pero Dios vino y abrió. Dice que Él vino y rasgó el velo. Él dice que vino y hizo muchas cosas.
Entonces yo quiero dejarle esto a usted hoy viernes en este lugar, de que usted le diga: Señor, yo quiero, Señor, que cambies lo que tengas que cambiar en mi vida, en mi casa, en mi familia, entender lo que tenga que entender y que traigas una libertad, como lo hiciste en el pueblo de Israel en ese éxodo. Ellos salieron de Egipto. Cristo no quedó en la tumba, Él murió y Él resucitó. Y usted y yo tenemos que movernos en el poder de su resurrección, en el poder de su victoria. Entonces le insto a ellos, aún a los intercesores, lo digo porque esto lo ha traído el Espíritu Santo, aquellos que han estado a la expectativa de que sucedan cosas, cumplimientos, oraciones, promesas, negocios. Yo sé que este es el tiempo donde el Señor lo hará por su perfecta y divina voluntad. Amén, así es. Bueno, eso es parte de lo que mañana vamos a estar viendo, ¿cierto? Del tema que mañana vamos a estar tratando. Y recuerde, la pastora ya lo dijo, es tomar y es de verdad vivir lo que Cristo hizo por nosotros, no religiosamente, sino saber en realidad esa verdad espiritual. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Y allí donde está, le invito por favor que se tome de la mano con su familia, su esposa, con quien está allí. Padre amado, gracias te damos, mi Rey, mi Señor. Honramos, bendecimos, glorificamos tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos presentamos delante de ti, Padre, y te damos gracias. Gracias, mi Cristo, porque eres tú nuestra Pascua. Gracias, mi Cristo, porque hemos celebrado perpetuamente, Señor, como Dios lo dijo, Padre, como tú lo dijiste, Padre. Hemos celebrado perpetuamente esa Pascua. Hemos celebrado perpetuamente esas fiestas en ti, Cristo Jesús. Gracias porque lo que hiciste por nosotros, como un cordero, Señor, sin mancha, perfecto, limpio, el cual mataron, el cual inmolaron, el cual, Señor, maltrataron y desfiguraron todo por nosotros, y allí encontramos tu sanidad, y allí encontramos tu salvación, y allí encontramos esa vida eterna, y allí encontramos ese poder y esa autoridad. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, que el comer y el beber, Señor, tu carne y tu sangre, Señor, en eso tenemos vida eterna, Padre, y es en ti. Ayúdanos a entenderlo, Cristo Jesús. Ayúdanos a vivirlo, Cristo Jesús. Ayúdanos a que podamos cada día ser esos verdaderos hijos, esos verdaderos siervos para honra y gloria de tu nombre. Y sabemos, Señor, que es un nuevo tiempo. Así como tú sacaste al pueblo de Israel, así como tú hiciste que saltaran de la esclavitud, pasaste por encima del pueblo de Egipto, Señor. Así tú, mi Cristo, nos sacaste de la esclavitud a la libertad, de la esclavitud del pecado a la vida eterna, y nos pasaste aún por encima de la muerte, Señor, y por encima del príncipe de este mundo. Gracias, Señor, porque este tiempo es el tiempo de inicio de nuevas cosas, es el tiempo de entender tu palabra, es el tiempo de amarte, de honrarte y de adorarte, Padre. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Y sé, Padre, que cada persona que está escuchando a través de las redes sociales, se abre un nuevo tiempo para su vida, un tiempo en el que tú traerás esa revelación, un tiempo en el que tú hablarás a su vida, un tiempo en el que le darás a entender tus misterios y tus secretos, un tiempo en que te conocerás, Señor, en que te entenderá, Padre, en que vivirá para ti, amado Rey. En tus manos nos entregamos, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, y declaramos ese muro de fuego cerca de protección y de bendición alrededor de la congregación y de cada persona que nos escucha. Y todo espíritu de retaliación y de venganza es cancelado y anulado en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y antes de terminar y despedirnos, por favor, hijo, demos allí saludo a la gente que está conectada, a la gente que está dando su sintonía. Claro que sí, pastor. Joana Martínez, Rigna Jara Embús, Adrián Hernández, Yurani Rodríguez, Elizabeth Salazar Camargo, Candelaria Cárdenas, Luzdari Cuadros, Felisa Peña Mosquera.
Bien, qué bendición poderles tener. Recordemos que mañana estaremos aquí, 6 de la tarde nuevamente. Conéctate con Llamados a Santidad y de verdad que es un gusto para nosotros el poder estar trayendo esta palabra de parte de Dios. De verdad, muchas gracias por estar ahí conectados, en sintonía. Un abrazo fuerte allá a Luz Dari, allí en el Caquetá. Toda la iglesia amada, les amamos, la verdad. Únase a la palabra. Gracias por estar allí. Bueno, nos vemos mañana entonces, 6 de la tarde. Comparta el link, por favor. Comparta el link y que muchos más puedan recibir esta Algo cosa. más, si la iglesia tiene de pronto inquietudes, dudas, escríbanos. Allí estamos atentos, unidos en la palabra. En el WhatsApp celular 317-681-8795. Les amamos. Dios les bendiga. Feliz noche. Bendiciones.